esto, quiero realizar algunas conceptualizaciones iniciales, que esto es básico. Ustedes cuando tienen y están estudiando, por ejemplo, un infarto, ¿a qué célula va a estudiar? No a una neurona, a un miocito, ¿verdad? Cuando tenemos una cirugía de abdomen, una perforación intestinal, ¿a qué célula vamos a estudiar? Un enterocito, ¿verdad? Entonces, existen células en absolutamente todos los órganos. Y eso ustedes lo han visto muy bien en histología, no sé si se ha llevado patología. ¿Me ha llevado? Entonces haya apoptosis, remodelación. Pero, ¿qué es lo que trata de definir esto que es la fisiología ligada a la patología? Ustedes tienen una célula. Nuestras células están compuestas de núcleo, tienen su mitocondria, su aparato de Golgi, ribosomas, su líquido, el citoplasma, ¿no? Y su membrana. Entonces, esa estructura es realmente vital para mantener algo que es necesario en medicina y es sinónimo del equilibrio. ¿A qué me refiero? Eso. Homeostasis. ¿Por qué? Y no es hematosis. ¿Qué es hematosis? ¿Ah? Intercambio. Intercambio. Eso, dióxido de carbono. Sí. Entonces, este equilibrio, porque muy bien lo ha dicho el doctor, es gracias a esta estructura que lamentablemente es la que va a sufrir todos los días. A ver, se cierra la calle, ¿verdad? Cuando hay partidos internacionales. Entonces, cuando salen los equipos, hay 10.000 petardos y hay contaminación. ¿Quiénes son las células que sufren? Pues inicialmente nuestras células de la piel, nuestras células de la mucosa respiratoria, etcétera, etcétera. Y donde inicialmente pues llegan a afectar estas sustancias que vamos a ver ahorita, pues a la membrana, ¿no? ¿O no? La membrana tiene lípidos, ¿ah? La membrana tiene carbohidratos, tiene proteínas, canales y demás de intercambio, etcétera, etcétera. Que básicamente estamos hablando de una membrana semipermeable. ¿Han hablado o han escuchado alguna vez de la semipermeable? Que permite el ingreso o salida de líquido o solutos. ¿Saben qué es el soluto, no? El azuquita, el sodio, que en realidad son iones, cationes positivos, aniones negativos, etcétera, etcétera. Entonces todo esto ingresa y sale por esta membrana. Entonces, ahí, cuando existe alguna noxa, alguna injuria, que en realidad se va a denominar lesión, va a determinar un daño acá. Por eso hay injuria renal, por eso hay injuria pulmonar, ¿no? Entonces, esto se debe a algo, y este algo, pues, implica, pues, desde toxinas, contaminación, por ejemplo. ¿Qué otras toxinas pueden afectar a que esta célula sufra? Muy bien, doctora. Fármacos, ¿cuáles? ¿Qué te parecen los nefrotóxicos? ¿Qué drogas nefrotóxicas conocemos? ¿Ah? Aminoglucósidos, amikacina, etamicina, glucopéptidos, vancomicinas y otras drogas, contrastes, por ejemplo, la tomografía, etc. ¿Qué otras noxas o algo que genere daño en la célula?
¿Será que el mismo aire puede generar contaminación y daño en nuestras células? Sin duda, el aire que toma en cuenta, que básicamente nace de la atmósfera, ¿no? Dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno y otros porcentajes bien pequeñitos. Pero a veces ahí se suma el monóxido de carbono y otras sustancias que pues, son dañinas. Y así podemos ir sumando las toxinas, los elementos que van a dañar a esta pobre celulita. Entonces, ¿qué va a hacer la célula cuando en algún momento recibe este daño? ¿Qué va a pasar con la célula? Dice, no me importa, que siga viniendo la toxina o la droga. ¿Qué es lo que primero hace la célula? ¿Primero se va a morir? No creo. ¿Hay algo antes de eso? ¿Perdón? ¿ADPs? ¿De defensas? Sí. Muy bien, doctora, que en realidad eso es la adaptación. Eso han debido llevar en patología. La célula se va a adaptar. ¿Por qué creen que el paciente o el fumador vive años casi asintomático? Porque sus células, las pobres o los pobres neumocitos, se adaptan, toleran un tiempo, pero después ya no, pues. Porque ese tóxico en la célula genera daño en el ADN y genera cáncer, mutaciones, ¿no? Entonces hay un tiempo de adaptación y después el término que dijo el doctor, ¿no? Apoptosis, se va a morir. Y así va a ir replicándose y transmitiendo esa información de célula dañada a otras células y se van a ir muriendo, ¿no? Entonces así podemos ir hablando un montón de horas y hay elementos que la célula misma representa o refleja para adaptarse. ¿Qué pasaría con la célula? La célula se puede, o el grupo de células se atrofia. Después, ¿qué hay? Hipertrofia. Después, ¿qué hay? Hiperplasia. Después, metaplasia. Son los más importantes. Se pode señalar também uma enfermidade autoimune? A ver, ahorita estamos viendo la respuesta de la célula, pero después podemos ver la respuesta inmunológica. Clásico ejemplo, la sepsis. ¿Qué es la sepsis? ¿Todo? Infección generalizada. Ese es el término que nosotros sabemos, pero es una respuesta inmunológica exagerada. ¿Qué quiere decir? Que viene el bicho y pues me genera una infección, por supuesto, pero el daño que se refleja o se representa por el cuadro séptico es por tu inmunidad. Lo mismo ha ocurrido en el COVID. No te mata la hipoxemia, bueno, sí te mata, pero lo que genera ese daño es la gran respuesta inmunológica exagerada, con liberación, con dosis triplicadas de citocinas, interferones, factor de necrosis tumoral, y todo eso genera daño en la membrana, más permeabilidad, muerte celular, hipoxemia. ¿No? Entonces, básicamente es una etapa indirecta, o es una respuesta indirecta, pero que quizás es una de las explicaciones más comunes en las diferentes patologías. Pacientes sépticos, es muy común en terapia intensiva, paciente con COVID. Y hay algunas otras enfermedades autoinmunes, pues ahí está el Guillain-Barré famoso, es autoinmune, la esclerosis múltiple y un montón de otras patologías que generan este daño por tus propios anticuerpos. Entonces, y así podemos ir hablando bastante, pero bueno, tenemos que avanzar algo de materia. Esto se entendió, creo que es sencillo, básico, simple. ¿Tienen preguntas de eso? No, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de... Entonces, ahí está
lo que hablamos de la lesión y muerte adaptación, esto es quizás el primer tema de la fisiopatología, y lo que quería mostrarles es este, ¿no? Este librito, no sé, no me han habilitado todavía la plataforma, me imagino que van a tener plataforma. Este es el libro de Forte, que yo lo uso. De todos modos, ustedes están en su libre derecho de buscar el material que quieran. Algo de las diapos salen de acá, pero es un libro muy complejo, pero es completísimo, es muy lindo y me gusta mucho. Esta es la edición actual, la 10ª. Yo tengo la que es medio verde y azulita, es en físico. Obviamente es diferente tener el libro en físico que en digital. No sé, a uno le da más ganas de leer teniendo un libro en mano. Hay otros libros, el libro de Argente, Semiotecnia o Fisiopatología, es muy bonito. Hay otro más que no me acuerdo, que voy a tratar de traérselos, por lo menos los nombres, para la próxima clase. Así que, ¿Podría facilitar eso por Telegram? claro que sí, no sé si llega por Telegram, es bien pesado, pero por Drive los paso, libre, obvio. Por eso que habiliten en la plataforma y directamente por ahí. Todavía no tengo habilitada la plataforma. Generalmente por Drive yo lo paso. Ok, entonces, bueno, ahí está la homeostasia, que muy bien lo ha dicho el doctor. La adaptación se va a reflejar en lo que es atrofia, hiperplasia, etc. Al final la célula o se va a multiplicar en exceso o se va a morir. Y este término, miren, isquemia y reperfusión. A mí me gusta mucho también la reanimación. Somos uno de los pocos centros en Cochabamba, en otra universidad privada, que pues hacemos el ACLS y el MLS. ¿Han escuchado eso, no? Entonces lo hacemos casi cada mes. Entonces hay un tema ahí al final que es el síndrome post-parada cardíaca. ¿Han escuchado de eso? Y bueno, es un tema olvidado porque al final lo que interesa y el estudiante es hacer masaje, le van las drogas, lo revive y se olvida. Pero ahora la AJA ha determinado que es muy importante enfocarse en esta etapa de post-parada cardíaca, que en realidad ya es un eslabón más, son 5 eslabones. Entonces es importante esto porque al final, ¿qué determina eso? Determina cómo va a quedar tu paciente. ¿Despertará? ¿No despertará? Y ahí hablan de este tema. El síndrome de isquemia, reperfusión, si no cierran la ventanita. ¿Qué quiere decir? Cuando en algún momento tu paciente está en paro cardíaco, ¿qué pasa? Le llega flujo o sangre al cerebro, se detiene. Entonces, ¿qué va a reponer la llegada de sangre al cerebro? ¿Qué maniobra? Masaje. Es lo primero que deben hacer, masaje cardíaco. Entonces, si hay un periodo, ya sea de 2-3 minutos, que no le llega sangre al cerebro, porque está en paro, pues estamos tratando de hacer que llegue con el masaje. Por decirlo, recuperas. Se retornó la circulación espontánea, que en inglés se llama ROSC, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese tejido cerebral bruscamente va a recibir el flujo sanguíneo que estaba ausente unos minutos y va a ocurrir eso, el síndrome de isquemia reperfusión. ¿Qué pasa? Tu célula estaba, o tu vaso estaba así, no le llegaba sangre y pues no, se queda así. De repente recuperaste el ritmo, el corazón bombea y empieza a recibir flujo, se llena de sangre y muchas veces esta sangre es en exceso, o sea, a flujos elevadísimos, que en otras palabras, con una resistencia muy disminuida. Entonces, es tan sabio el cuerpo y los órganos, que hay un elemento ahí que se llama autorregulación. La autorregulación hay en el cerebro, en el corazón, en todo. Entonces, ¿qué dice en este caso el cerebro? Ah, caramba, estoy recibiendo tanta cantidad de sangre, entonces, ¿qué va a ser el efecto secundario? Se contrae.
Y nuevamente estamos en el periodo de hipoxemia, que en realidad es isquemia. La isquemia es cuando pasa esto. Hipoxemia es cuando el oxígeno baja. Entonces ese efecto secundario es lo que suele ocurrir después de la parada cardíaca. O cuando sucede un infarto, no sé quién le gusta o va a hacer cardiología, hay un infarto, pues le destapan los hemodinamistas la arteria, recupera y el flujo es fuerte. Y lo mismo, poco. Los hemodinamistas lo llaman síndrome de no reflow. No hay reflujo después de destaparla. ¿Por qué? Porque es tan alto el flujo que se contrae. Ese es el síndrome de isquemia reperfusión, doctores. ¿Qué pasa? Todo se va a generar gracias a algo que estimula. El estímulo puede ser un infarto, un agente tóxico, una droga, el tabaco. Entonces, todo esto va a generar una respuesta sobre la base, muchas veces, desde un sistema neuroendocrino. El hipotálamo, la hipófisis, algunas hormonitas del estrés como cortisol, hormonas vasopresoras como nora, adrenalina, etcétera, etcétera, que van a generar el efecto. ¿Ya? Estos estímulos son de afuera, pueden ser nuestros, que lo ha dicho muy bien el doctor, es la parte inmunológica. Nuestros soldados, y ustedes saben, ¿no?, que pues a mí me gusta mucho también la parte de coagulación e inmunología, la respuesta innata, inespecífica es lo primero que llega. Monocitos, macrófagos, casi no hay más. Y estos pinches son los que van a generar la liberación de citocinas, que en otras palabras son interleuquinas. 2, 6, 8 y 10 son las interleuquinas proinflamatorias y hay otras antiinflamatorias. Las que generan más daño son las proinflamatorias. Pero estas van a trabajar gracias a algunos receptores. En el organismo hay RPRs, ¿han escuchado? Receptores propios del organismo. Existen los hay como receptores y antígenos que detectan daño endotelial y que detectan partículas, DAMPs y BAMPs. Ahí está, me acordé, han debido escuchar, ¿eh? Entonces, ¿estos qué hacen? Pues básicamente detectan daño endotelial en algún órgano o partículas exógenas. El RPR detecta eso, ¡pum!, y se activa la alarma para que vengan los macrófagos. Respuesta innata. Full citocinas. Y es ahí donde se genera el daño local. Después de eso ya, que a los 3, 4 días, pues viene la respuesta específica, ¿no? Células B, células T, células B con anticuerpos, IgM, IgG. Células T, CD4, CD8, bla, bla. Entonces, ahí está todo el descalabro inicial, pero endógeno. Ahora, muchas veces esto puede ser básicamente adaptable y otras terminar en lo que es la muerte celular. Para eso se requiere mucho tiempo, ¿no? A no ser de que la muerte celular venga a ese momento. ¿En qué casos la muerte llega a ese rato con un agente químico, por ejemplo? A ver. Cuando ustedes entran a la radiación, van a entrar a rotar imágenes y pues se ponen el plomo, no pasa nada, ¿no? Entras igual sin plomo y tampoco es ese momento que vas a tener daño. Pero ¿qué agentes te generan daño ese rato? Una intoxicación. ¿Qué intoxicación? Todo va a depender de tu metabolismo y de la cantidad de drogas, ¿no? No es lo mismo tomar 2 aspirinas que 25, ¿no? Entonces esto va a depender. Pero hay algo que no necesita eso. Bueno, también necesita concentraciones. ¿De qué podemos hablar? Radiación. Eso. Muy bien, doctor. La radiación lamentablemente genera un daño casi inmediato, pero obviamente depende de la concentración a la que estás expuesto. Clásicos ejemplos: Hiroshima, Nagasaki, ¿no? Que pues casi 40.000 kilómetros alrededor de la bomba, pues la gente se murió.
casi más de 80 a 100 mil personas murieron, y esa misma cantidad de personas se ha repetido al año, ¿no? Porque han generado todos cánceres. El cáncer más común, tiroides y de sangre, leucemias. ¿Perdón? El segundo ejemplo es Chernobyl. A mí me encanta Chernobyl, y pues yo he visto todas las series y me encanta. Hay una serie en HBO, ¿es HBO? No, es en... Hay una serie. La serie es en Amazon. Prime Video, ¿no? Prime, Amazon, claro. Amazon, sí. Es muy bonita y es muy real, porque la película de Netflix es también muy interesante, pero es la historia de una pareja, ¿no? Entonces, la historia de Chernobyl es realmente fatídica, porque al final hemos tenido gente que algunos están en la cárcel, todos están en la cárcel, que no han sabido pensar el daño que ha generado esta explosión y la liberación de todo el uranio, plutonio, no sé qué cosas más, y olvidarse de la gente, ¿no? Entonces ahí se acuerdan, llegan los bomberos, que eran 100, ¿no? Y los 100 se han muerto en horas. Entonces había algunos que pues toleraban y en ese momento no tenían nada, y otros a los 15, 20 minutos ya tenían la piel quemada. Los que han sobrevivido 2 o 3 días, pero con quemaduras realmente dolorosas y pues irrecuperables, ¿no? Entonces ese es el daño que genera gracias a la lesión de la membrana celular con esto que es la radiación, que pues trabaja muy de cerca con el ingreso de calcio por la lesión de la membrana. Hay una tormenta de calcio y además la liberación de radicales libres. Es tan terrible eso que no hubo forma de controlar eso, y pues de paciente a enfermera, de enfermera a médico, ha ido traspasando toda la cosa. A los que no han visto, véanla. Hay 2 películas también en las series en Amazon, creo que es. Después hay una película en Netflix, y creo que en Star Plus hay algo también de Chernobyl, no me acuerdo. El antes y el después. Bueno, o si no, vean a Luisito Comunica en sus 6 capítulos de Chernobyl, que lo hace muy bien, ¿ah? Entonces, estos son los daños que básicamente van a tener. Ahí está la atrofia, hipertrofia. Entonces, fíjense esta pequeña diferencia, ¿no? La hiperplasia es el aumento del número y tamaño. La hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula que llega a aumentar al órgano. Entonces, ¿qué hipertrofia conocen? A ver, común. ¿Cuál? ¿Qué patología de hipertrofia? Hipertrofia del ventrículo izquierdo por la hipertensión arterial. Todos los hipertensos, aunque los controles a los 8 o 10 años, tienen el ventrículo izquierdo gordo. En un momento no puede tener mala fracción, pero después ya puede generar fracción de eyección mala. Claro que sí, doctor. Pero esto está más en relación a la hiperplasia, un aumento del número y tamaño de... ¿Acromegalia también? ¿Acromegalia? Sí, en realidad eso es por un estímulo gracias a la hormona de crecimiento, ¿no?, excesiva, que proviene del hipófisis. Y la metaplasia es muy común, por ejemplo, a nivel esofágico, trastornos del cardias, que pues generan primero metaplasia y después terminan casi todos en cáncer. Bueno, ahí está, ¿no?, la fusión que pues ustedes ya conocen, fisiología y patología. Aquí tengo algún videito, no sé si es posible escucharlo. Creo que sí. En el siguiente video revisaremos escucha el nomás tema o no? de división, adaptación y muerte celular. Las células están en constante relación con su entorno, de forma que ajustan de modo constante su estructura y función para acomodarse a las demandas cambiantes y a los diversos tipos de estrés. Cuando las células se encuentran con diversos tipos de estrés o de estímulos patológicos, pueden sufrir un proceso de adaptación para alcanzar un nuevo estado de equilibrio, de modo que se persevera su viabilidad y su función. Existen 2 tipos de lesiones celulares: lesiones reversibles, en las cuales una vez que el estímulo se elimina, la célula puede volver a su forma normal y cumplir sus funciones fisiológicas normales, como por ejemplo la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Y las lesiones irreversibles, en las cuales cuando el estímulo es constante se activan 2 mecanismos que pueden ser la necrosis y la apoptosis. La necrosis es el tipo de muerte celular asociada
extravasación del contenido celular y que culmina con la disolución de las células debido a las enzimas, lo que ocasiona un proceso inflamatorio. La apoptosis es una vía de muerte celular programada en la cual se activan enzimas capaces de degradar el ADN de la propia célula, así como las proteínas nucleares y citoplasmáticas. La membrana citoplasmática permanece intacta, por lo que no hay extravasación de líquido y no hay un proceso inflamatorio, lo que ocasiona que las células sean más susceptibles a la fagocitosis. La hipertrofia es el aumento del tamaño de las células que por ende provoca incremento del tamaño del órgano. La hipertrofia puede ser fisiológica o patológica y se debe a un aumento de las exigencias funcionales o a la estimulación por factores de crecimiento u hormonas. Un ejemplo de hipertrofia patológica sería el aumento del tamaño del corazón asociado a hipertensión o a una valvulopatía aórtica. Se denomina hiperplasia al aumento en el número de células de un órgano o tejido. Esto puede ser fisiológico, como por ejemplo en las mamas, donde las células son estimuladas por las hormonas para el crecimiento de la misma, o patológica, cuando el tejido se encuentra dañado y se requiere un mayor número de células para compensar el daño. Se conoce como atrofia la reducción en el tamaño de la célula por la pérdida de sustancia celular. Cuando se haya afectado un número suficiente de células, el tejido o el órgano entero disminuyen de tamaño y se vuelven atróficos. La metaplasia es un cambio reversible en el que un tipo de epitelio bien diferenciado es sustituido por otro tipo diferente de epitelio bien diferenciado. La metaplasia epitelial se ve ejemplificada por el cambio escamoso que se produce en el epitelio respiratorio en los fumadores habituales. Ok. Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de atrofia, básicamente podemos hacer una relación a los pacientes críticos que están muchos días en terapia intensiva. Entonces ellos catabolizan muchísimo su metabolismo, entonces las células van atrofiándose hasta tener un poquito de hueso, un toquecito de músculo y la piel completamente arrugada. Ese es un problema muy común, ¿no? En realidad también podemos hablar de sarcopenia ahí en críticos, ¿no? Y eso es lo que debemos evitar, por ejemplo, ¿no? Por otro lado está pues justamente esto de la atrofia fisiológica, ¿no? En la menstruación y en el proceso de la menopausia en la mujer. Patológica hay varios ejemplos, pues uno de los comunes es a nivel tubular, necrosis tubular aguda, ¿no? Que básicamente es una atrofia, pero esta suele recuperar muchas veces, generando un periodo de poliuria y otro de anuria, ¿no? Cuando es poliuria, pues básicamente orina mucho y después ya se regulariza normalmente el mismo, ¿no? Cuando es fisiológica, sobre todo a nivel mamario, pues fíjense a nivel miometrial o a nivel del útero. Patológica, pues básicamente ahí tenemos el ejemplo clásico que ya les he dicho, ¿no? La hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? Y en fisiopatología, pues cardiovascular no entra mucho, les cuento, ¿eh? Pero es parte del conocimiento para entender las patologías, ¿no? Y aquí, pues ustedes conocen las fibras y el músculo del lado izquierdo del corazón, que tienen, pues básicamente ahí tenemos la válvula tubular de la parte izquierda, la aortita, y la válvula mitral, ¿no? Entonces, la mitral es importante porque tiene un aparato subvalvular realmente vital, con sus papilas, con músculos papilares en realidad, y sus clásicas cuerdas tendinosas, ¿no? Entonces, es característica. Y en algún momento estas trabajan sin problemas, pero ya cuando la hipertrofia es excesiva, pues chao, genera insuficiencia. A la larga esta hipertrofia puede generar insuficiencia mitral y es indicación de un recambio valvular aórtico, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? La concéntrica, que básicamente es esta, y la excéntrica, ¿no? Entonces la concéntrica es la que más comúnmente se va a ver por ecocardiografía, ¿verdad? Hiperplasia, la fisiológica, pues básicamente hay estos dos órganos, mama
y el hígado. Ahora, fisiológica, entre comillas, a nivel hepático, pues tenemos a la clásica esteatosis hepática, ¿no? Que esteatosis no es más que una hiperplasia, pero de células adiposas, ¿no? Si se hace una ecografía, por lo menos al 60% de los cochabaminos toditos vamos a tener esteatosis, lamentablemente, por el tipo de dieta que se tiene. Ya patológica, pues es sobre todo el cáncer endometrial, a nivel de la vulva, etc. Pólipos, uno de los más comunes son intestinales. Hay también a nivel del útero, pero los más comunes son a nivel intestinal, que terminan muchas veces en divertículos, ¿no? Y los divertículos pues generan indosuscepciones, generan abómenes agudos, etc. Y la metaplasia, que básicamente es la alteración del microambiente, y esto es secundario a pues un ambiente tóxico, ¿no? Por ejemplo, a nivel del cardias, del esófago inferior, pues tenemos el vómito persistente, ¿no? Pacientes que se generan vómitos, pacientes bulímicas, suelen tener metaplasias esofágicas y terminar en cáncer esofágico, sin tener un cáncer gástrico, ¿no? Pero esto es gracias a la regurgitación del ácido clorhídrico a ese nivel, ¿no? Y bueno, todo parte de la proliferación. Inicialmente la adaptación es que deben aumentar las células para reponer a las que se están muriendo. En algún momento es tolerable, pero después ya no hay forma de controlar eso y la célula y el mismo órgano se va a quedar insuficiente. Lo mismo, si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, en algún momento va muy bien, ¿eh? Después van a fallar las válvulas, van a fallar las cuerdas tendinosas, va a ser insuficiencia cardíaca y terminar probablemente en un choque cardiogénico y ni siquiera poder beneficiarse de una cirugía cardíaca, ¿no? Entonces, hay estímulos que pueden ser muy débiles y generar daño a nivel de la piel y mucosas, otros están estables por mucho tiempo, como a nivel hepático, el endometrial, y otras pues pueden responder rápidamente. En definitiva, la neurona es la que básicamente va a reproducirse en forma permanente, pero eso no es tan evidente en los adultos. ¿Dónde es más evidente? ¿En qué etapa? ¿En qué género? ¿En qué grupo etario? En los niños, ¿no? Entonces ellos son los que van a recuperar muy fácilmente cualquier daño neurológico gracias a esta adaptación celular, ¿no? Entonces todo esto funciona de forma independiente, cada órgano no, lamentablemente hay la parte neuroendocrina. Fíjense, acá tiene un estímulo, oye, tú tienes que proliferar, necesitamos glucosa para eso, entonces estimularemos a la insulina. ¿De dónde viene la insulina? Necesitamos hormonas de estrés. ¿Qué dice la glándula suprarrenal? Sí, no me llegó el estímulo, entonces va a pedir la hipófisis, bla, bla. Entonces todo este feedback es realmente importante y a eso se llama comunicación celular. Y la comunicación celular se la hace ¿por qué? ¿Citocinas? Más que eso, neurotransmisores, ¿no? Entonces el neurotransmisor que se llama glutamato, que está en el cerebro, pues es un excitador del cerebro. ¿Será bueno o será malo? A un principio es malo, ¿no? Porque excita y hace trabajar mucho la neurona. Su amigo, que es lo contrario, se llama GABA, gamma aminoácido butírico, ¿no? Entonces, que te inhibe al cerebro. A nivel cardíaco tenemos el péptido natriurético auricular. A nivel de la glándula suprarrenal un montón. Corticoides, noradrenalinas, aldosteronas, etc. Entonces, esto que implica la participación de los neurotransmisores es importante, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de comunicación, pero uno de los más importantes es esto, ¿no? Los neurotransmisores, ¿no? Hay hormonas, hay mediadores químicos, por ejemplo, la presencia de estos RPRs que van a detectar, son receptores que van a detectar específicamente antígenos clave, ¿no? Y estos antígenos clave también pueden participar a la par de los DAMPs y BAMPs, que son los que trabajan detectando partículas o daño interno, daño de la misma célula. Todo esto es hasta que pues, el paciente no va a tolerar más y se va a morir. No el paciente, sino el órgano y sus células. Entonces ahí están las causas. Todas las causas, desde agentes físicos, químicos, inmunológicos, todo lo que ustedes han dicho, ahí está el envejecimiento, ¿no? Pues
y hay algunos desequilibrios nutricionales, etcétera, etcétera. Entonces, este elemento acá denota pues un poquitito lo que es el radical libre, ¿no? El radical libre que deben ser inhibidos, cohibidos por los antioxidantes, están todo el tiempo en contacto con nosotros. Entonces, por eso que siempre nos recomienda comer zanahoria, jugo de naranja, para tener vitamina C, caroteno y demás cosas para evitar esta lesión o muerte gracias a los radicales libres, ¿no? Que pues están muy apegaditos a la membrana celular para generarte daño a ese nivel. Y si se rompe o si se altera esa permeabilidad, pues entra calcio a full, la célula se contrae muy rápido, se muere. Sale de la célula porque está con la membrana alterada. CPKs, LDHs, troponinas y otros que además del potasio, no se olviden, el potasio en la sangre, ¿cuánto es su valor normal? 3,5 a 4,5, y dentro de la célula es como el sodio en la sangre, 145 miliequivalentes de potasio. Entonces imagínense, una célula se rompe, va a salir cantidades ingentes de potasio, y esto va a ir a dañar el riñoncito. A eso se llama rhabdomiolisis, ¿no? Entonces fíjense lo que puede llegar a fusionar y combinar, pues analizando este pequeño dato, ¿no? Bueno, el daño puede ser directo, indirecto. El mercurio, ¿no? Al igual que hay un área en La Paz, no me acuerdo cómo se llama, minera, que tiene niveles altos de mercurio en el agua. Entonces hay una altísima incidencia de pacientes con cáncer de tiroides y cáncer gástrico también, ¿no? Y el mercurio gradualmente se va acumulando, ¿no? Y puede terminar en el daño, pues básicamente en lo que implica la necrosis. La necrosis en realidad ya es la etapa final antes de que el paciente o la célula, se muera, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esta situación. Hay varios mecanismos, pero el más importante que hemos hablado nosotros, el de adaptación, y esto puede generar varios minutos a horas. La adaptación no es en minutos, entonces puede requerir 2 a 3 horas o más para que pues llegue a protegerse en forma parcial esta lesión celular, ¿no? Entonces, aquí dice 20 a 30 minutos, pero el ejemplo más clásico en esto es pues el paro cardíaco. 4 minutos, de 3 a 4 minutos, el tiempo de tolerabilidad para que pueda recuperar el cerebro. Si después de ese periodo no se ha hecho masaje, ya no hay nada que hacer. Eso genera calcio dentro de la neurona, inflamación, edema cerebral. Aunque lo saques recuperando la contractilidad, ese cerebro está chao. Entonces, depende mucho del órgano, y uno de los más importantes es el cerebro. Cuando hay lesiones, lo que ocurre habitualmente, no sé por qué se corta este chico. Lo que ocurre habitualmente es se va a consumir en exceso la poca cantidad de energía que queda. Sí, porque esto es nuevo, ¿ah? Esto recién lo compré. Está. Entonces, allá viene, pues cuando una célula necesita sobrevivir, va a solicitar más azúcar de donde no lo tiene. Glucogénesis, gluconeogénesis, ácido tricarboxílico de Krebs, energía, no sé cuántas cantidades de ATP y demás, y termina en agua y dióxido de carbono, ¿no? Entonces todo este ciclo se va a hacer en exceso para tratar de sobrevivir a la célula, ¿no? Y evitar esto un poquito, que es el agotamiento. Entonces ahí consume su energía, consume su glucosa, y eso también no es bueno, ¿no? Porque si hay un daño, una injuria en la propia célula, pues este exceso de trabajo lo va a convertir en pues una célula prontamente a fallecer o a entrar en la apoptosis. Entonces, esta membrana, que es la membrana celular, como les decía, tiene varios canales. El canal más común es el sodio y potasio.
¿no? Entonces, básicamente va a salir mucho potasio de dentro hacia afuera de la célula y va a entrar mucho calcio. Ese es en resumen lo que ocurre en la apoptosis. El exceso de calcio a nivel celular es terrible, terrible. No hay forma de controlar esta cascada de calcio, que así se la denomina, ¿no? Si la célula misma sigue soportando eso, no va a tener otra que utilizar hasta lo último de su azúcar y generar la respiración anaeróbica. ¿Y esto en qué termina? En formación de ácido láctico o lactato si tiene menos hidrógenos, que eso lo medimos en la sangre, ¿no? ¿En qué casos está en exceso esto? Sobre todo los más comunes, en patologías, por supuesto, sépticos. Pacientes sépticos, chocados, con fallo de órganos, tienen 7, 8, 9 de lactato. Pacientes que hacen ejercicio, pero es temporal, pues suelen tener lactato elevado. Pacientes con rhabdomiolisis. ¿Han escuchado de rhabdomiolisis? Crash syndrome. Terremotos, donde ahorita ocurre un terremoto, se me queda un tronco, al doctor la fuerte y demás, pues voy a tener lesión en diferentes partes de mis músculos y eso, necrosis. Y la necrosis libera potasio, libera CPK, libera LDH y eso tapa el riñón. Si no funciona el riñón porque hay obstrucción de la membrana glomerular, hay acidosis. Entonces la rhabdomiolisis tiene acidosis y fallo renal, ¿no? Entonces es interesante hablar de todo esto, ¿no? La síntesis de las proteínas también va a estar comprometida. ¿Dónde se sintetizan? Ahí están los ribosomas, ¿no? Entonces todo esto va a estar comprometido sin duda alguna, ¿no? La isquemia, como les decía, es la obstrucción de un vasito, diferente a la hipoxia. La hipoxia es la llegada de oxígeno a concentraciones bajas, ¿no? Esa es la gran diferencia. Por eso hay isquemia arterial, por eso hay isquemia miocárdica, porque hay obstrucción de ese vasito. Y eso genera todo esto, ¿no? Desde acidosis, que es el pH bajo, va a generar al final entrada de calcio en exceso, salida de potasio, todo lo que les digo, ¿no? Entonces, todo esto se repite en esto que es lesión celular y no vamos a tener muchas preguntas al respecto. Otro de los órganos que se afecta es la mitocondria, ¿no? Entonces, esta mitocondria, terrible, terrible. Vamos a pedir que nos cambien, nos traemos un HDMI. Y bueno, es ahí donde se va a generar la producción de ATP, así que sin ATP, pues lamentablemente la misma permeabilidad de la mitocondria se afecta, entra calcio dentro de la mitocondria, chao, ya no hay más ácido tricarboxílico o de Krebs. Este es lo fatídico. Esto ocurre en el cerebro, ocurre en el corazón, ocurre en el riñón. La entrada de calcio en exceso es terrible y activa un montón de enzimas que van a ir destruyendo las mismas células, ¿no? Obviamente a eso se suma la persistencia de los radicales libres, ¿no? Los radicales libres que generan es trastorno de la permeabilidad, básicamente eso, ¿no? Catálisis, rompen enlaces clínicos, forman más radicales libres y esto perdura hasta que la célula se chinga o se muere. Hay varios tipos, uno de los más comunes, acá sí que se ve, no estoy seguro, es el H2O2, el peróxido de hidrógeno, sulfidrilos, superóxidos, que son radicales libres que también tienen su predilección por daño a nivel de la membrana celular. Y bueno, habitualmente estas son limitadas gracias a algunos elementos, las ubiquitinas, vitamina C, etcétera, etcétera, tratan de compensar esta excesiva liberación de radicales libres, ¿no? Aparte de generar daño a nivel de la membrana, generan daño también a nivel genético, a nivel nuclear, a nivel de la membrana nuclear, y pues de ahí vienen las terribles mutaciones, ¿no? Por eso termina no solamente en el daño de la membrana, les digo, sino en el daño a nivel del núcleo, con lesiones del tipo mutación o del ADN. Otra de las formas de atacar de los radicales libres, peroxidación lipídica, ¿no? Entonces, en la membrana hay lípidos. Gracias a estos radicales libres, no hay la membrana, no hay su función de la permeabilidad y pues esto se perpetúa, ¿no? Porque la membrana es rica en lípidos. Oxidación de las proteínas, lamentablemente el exceso de oxígeno ahí genera una disfuncionalización de las propias proteínas. Son tantas proteínas que tenemos. ¿Por qué les digo exceso de oxígeno? Porque
Es muy común, llega el paciente a la emergencia, le ponen máscara, está gritando por un síndrome de ansiedad y le ponen oxígeno. Entonces, el oxígeno genera radicales libres. El oxígeno en exceso genera radicales libres y al final termina el daño en el ADN. ¿Sabían eso, no? Que el oxígeno es un medicamento, ¿no? Y hay que darle con medida, ¿no? Si no, genera la desnitrogenización. ¿Saben qué es eso? Mucho oxígeno en la membrana alveolo capilar elimina al oxígeno y hace que el nitrógeno quede. Entonces, esta desnitrogenización, llega el oxígeno en exceso y elimina el nitrógeno. A eso es desnitrogenización. ¿Ah? Entonces, exacto, me doy cuenta, ¿no? Esta desnitrogenización lo que hace es colapso. Gracias a que ya no hay surfactante o tensión superficial. Entonces, un paciente crítico que está con 100% de oxígeno, le es al día siguiente la placa, atelectasia, mitad del pulmón blanco. ¿Por qué? Porque has botado o eliminado todo el nitrógeno y esto trabaja de la mano con los neumocitos tipo 2 para crear el surfactante, ¿no? Entonces, por eso no es bueno dar mucho oxígeno y no se acostumbren. Cuando sean más de radicales libres, estos son terribles, los radicales libres. Esto no vamos a hablar mucho. Defecto en la membrana, hemos hablado toda la clase de daño a nivel de la membrana, que también son generados por los radicales libres. Hay un montón de estos. El citoesqueleto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se tiene en la membrana, pero acá también hay fibras de proteínas, ¿verdad? Los que mantienen firmes a la célula. Y estas también son afectadas por estos radicales libres, más de la lesión de la membrana, que puede terminar en un daño. Esto ya sabemos, necrosis, apoptosis, muerte celular. Y terminamos con esto. La lesión y necrosis. Depende del tipo de lesión. El clásico ejemplo en este caso, pues podemos hablar de la injuria pulmonar, no es uno de los más comunes. La injuria pulmonar, cuando el paciente con COVID respiraba rápido, ¿se acuerdan? Hipoxemia, respiraba así. Y le dabas oxígeno y no subía de 70. Entonces, esta es una autolesión inducida por el gran movimiento de los músculos diafragmáticos. Entonces, esta es una lesión que tarde o temprano va a generar necrosis. ¿Cómo limitábamos nosotros? Dándole oxigenito, pues, ¿no? Eso limitaba un poquito de la muerte, pero siempre llegaba. ¿Por qué? Porque había como una barrera entre el alveolo y el vaso o el capilar pulmonar. No pasaba el oxígeno, es una barrera, era impresionante, no había forma de explicar, así que aunque le des oxígeno, pues no le llega el mismo y genera esta lesión que era autoinducida por la mala respiración del paciente, ¿no? Es una explicación muy clarita. Las membranas celulares se van afectando, ¿no? El material genético también, el retículo endoplásmico con el RNA, ¿no? Este que se transmite de célula a célula también, y al final, con esta alteración de la membrana, la célula se hincha, ¿no? Se hincha y terminará pues en lo que es la necrosis, ¿no? Y algunas el cambio graso, la esteatosis es el ejemplo más común del hígado. Otro de los elementos de la célula que se afecta es la mitocondria, ¿no? Y sin mitocondria pues no va a haber energía, doctores. No hay ciclo de Krebs famoso, ahí está el agotamiento del ATP que en algún momento es en exceso. ¿Por qué? Porque trata de compensar, obviamente a expensas de consumir mucho oxígeno, mucha energía y pues al final todo termina a ser irreversible. Ahí está, esta es la pequeña diferencia, ¿no? Entre hipoxia es el poco o el déficit de oxígeno, en cambio isquemia es una obstrucción. Puede ser una vasoconstricción o puede ser un coagulito. Esto es pregunta de examen característica, doctores. Muy bien, con esto acabamos lesión y demás, que es el primer tema, que no está dentro de suspenso, doctores, ¿ya? Pero yo siempre hablo al respecto porque si no vamos a entender qué es adaptación celular en un paciente que tiene una anemia o en un síndrome nefrótico, pues difícil que entendamos el resto. Sí, ¿tienen alguna pregunta, doctores? ¿Se ha entendido? En realidad esto último es teoría, ¿no? Pero lo primero era lo que en verdad interesa. Muy bien, doctores, eso es todo. Quedan libres, nos vemos en la próxima clase.